Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 10, parte 1. Al servicio de los pobres. El viejo ciego, que logró pasar entre la muchedumbre el día de las exequias de Pier Giorgio, a fin de tocar el ataúd y persignarse luego, había interpretado, sin sospecharlo, los sentimientos de esa muchedumbre, y había rendido al amigo de los pequeños y de los humildes el único homenaje que hubiese admitido aquel día, después del auxilio de las preces litúrgicas de la Iglesia. Aquellos que, desde ese día, intentan hablar de su caridad para con los pobres, no pueden dejar de pensar en la perla escondida de que nos habla el Evangelio. En efecto, solo después de su muerte se descubrió todo cuanto hiciera. Cual un rayo de luz, su obra se manifestó de repente. Cuando dejó de luchar por ellos, los que se beneficiaran de su caridad, conocieron verdaderamente su corazón. Se desató entonces su lengua, se contaron y se sorprendieron al verse tan numerosos. Por lo tanto, a ellos, sobre todo, pediremos que ilustren este capítulo. Pero preguntémonos, previamente, ¿dónde bebiera Pier Giorgio ese amor? El Evangelio, desde luego, le había revelado, así como a Osanam, el sentido profundo del buen samaritano y de las bienaventuranzas. Escuchemos al padre Sabelli, S.J., bajo cuya dirección hizo en Santa Croce su último retiro. Pascua de 1925. Cuando, al desarrollar la beatitud, bienaventurados los pobres, me animé a decir que el pobre no debe ser la víctima de los hombres de negocios, ni el desdichado, de quien se aparta con estremecimiento de asco la dama perfumada, sino que es Cristo viviente en medio de nosotros, y al que le debemos la asistencia material y sobre todo el afecto. Al recordarles que hallándose por su posición social al reparo de la pobreza, les incumbía una gran responsabilidad ante Dios, cuando les dijo con energía que si Dios les había repartido las riquezas, era para que ellos fuesen sus limosneros, para que fuesen junto a los pobres, privados sobre todo de las riquezas espirituales, a fin de llevarles Cristo. Comprobé que se transfiguraba su rostro y que me miraba con lágrimas en los ojos. Comprendí que con todo el ardor de su alma bebía mis palabras, y que tal vez, más que cualquier otro, se me adelantaba, formulando en su corazón resoluciones de apostolado que solo la muerte le impidió realizar. Me detuve entonces un instante para mirarle, y tuve la sensación de que se desprendía de su rostro una suerte de efluvio que avivaba mi energía. Lo admiré, lo amé como a un hermano, como a un compañero de armas al cual me unía un mismo ideal basado en el sacrificio total de sí, alegremente consentido. Después del Evangelio, meditado y vivido, las epístolas de San Pablo, de las que hiciera su libro de cabecera, le inspiraron el amor para con los pobres. Vosotros, todos que estáis bautizados en Cristo, había leído a menudo, estáis revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni hombre libre, pues no sois sino uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hacer crecer el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, llegarse a sus miembros más desamparados, para aliviar sus miserias físicas y morales y reanimarlos al soplo del Espíritu vivificador. Tal es el sentido que Pier Giorgio daba a esas palabras. Le inspiraron, lo recordamos, la elección de su profesión. Dirigieron su actividad durante los años que Dios le dio para prepararse a ella. Siguiendo el ejemplo de los jóvenes católicos de su país,
había tenido la esperanza de realizar su ideal, ingresando al Partido Popular Italiano, cuyo fin político era compenetrar la legislación de los principios de la doctrina social de la Iglesia y de ese modo remediar, en la medida que lo permitieran las instituciones humanas, los males que León XIII estigmatizara con el nombre de miseria inmerecida. Pero la derrota de ese partido, derrota que ocurrió poco tiempo después del advenimiento del fascismo, a pesar de herir su corazón, no logró apagar su caridad. Ya en el curso del año 1918, se había inscrito en la conferencia de San Vicente de Paul en Casa de los Padres en 1923, pasó a la del Círculo Universitario Cesare Balbo. Las conferencias de San Vicente de Paul constituyen para los jóvenes que se consagran a ellas una amistad verdadera, según ya decía Ozanam, cuyo principio es la caridad, que se apaga por falta de alimento, y cuyo alimento son las buenas obras. Estas conferencias habían de ser para Pier Giorgio un excelente medio de tomar contacto permanente con el padecimiento de esas clases laboriosas, cuya suerte él se había propuesto firmemente mejorar un día en todo lo que pudiera. Era evidente, por otra parte, que no pondría límite alguno a su acción y que seguiría las sugestiones, vinieran de donde viniesen, las que no dejarían de orientarlo hacia un más amplio apostolado. Ya en vida de Ozanam, las conferencias vicentinas se habían multiplicado en Italia. Génova, Florencia, Livorno habían tenido la dicha de acoger en su seno al mismo fundador de las conferencias. Turín, gracias a la iniciativa y al impulso de Don Bosco y de Silvio Pellico, fue una de las primeras ciudades en adoptarlas. Será principalmente en la conferencia del Círculo Cesare Balbo, donde estudiaremos la actividad de Pier Giorgio, actividad que cae de su peso. Iba a la par con la preocupación de sus estudios, a los que consideró siempre como su principal deber de Estado. El 15 de abril de 1925, escribe: días pasados, al hojear el calendario, hice una terrible comprobación. Vi que me había llegado la hora de intensificar mis estudios. Resolví, pues, tan pronto llegue a Turín, estaré muerto para todo, menos para las conferencias de San Vicente de Paul. Ozanam, que también repartiera toda su actividad entre los trabajos intelectuales y las conferencias, hubiese reconocido en esa frase el grito de un corazón susceptible de latir al unísono con el suyo y de enfervorizarse a su contacto. ¿Con qué amor hubiese estrechado sobre su corazón, en un fraternal abrazo, a aquel joven discípulo, capacitado como él para preferir la magnífica bendición de los pobres a las vanas adulaciones serviles del mundo? Pidámosle al ingeniero Violiti, que durante 4 años fuera presidente de la conferencia de la que formaba parte Pier Giorgio, nos diga lo que opina del nuevo socio. Pier Giorgio se manifestó al instante un excelente cofrade, generoso en sus limosnas en dinero, y de igual modo en el empleo de su tiempo. Si acontecía que faltaban cofrades para las visitas, él se brindaba al instante para sustituirlos. Visitaba de ese modo no a una, sino a 4 o 5 familias. En 1925, a pesar de su trabajo, recargado aún con la preparación para los exámenes para obtener su diploma de ingeniero, abogó a favor de una familia ante la Comisión Arbitral de la Vivienda y recolectó ofrendas para la organización de una velada artística a beneficio de los pobres. Cada año, en la víspera de Navidad, se daba el lujo de hacer visitas suplementarias a ciertos hogares más particularmente desamparados. De ese modo, en la Navidad de 1924 y 1925, 8 familias gozaron de su caridad. Era de los más asiduos a las reuniones.
y estoy seguro de no equivocarme al decir que a fin de ser puntual a ella, abreviaba a menudo sus comidas. Interpretaba el reglamento de nuestra conferencia con amplitud y actualidad de miras. Obraba, sin embargo, con gran prudencia en sus relaciones con los pobres y con gran discreción en las conversaciones que luego versaban sobre las visitas. Cierta noche, aludieron en su presencia a ciertas particularidades muy íntimas con respecto a una familia. Viendo que insistían más de lo conveniente, fue el primero en desviar la conversación a otro terreno. Desde hacía varios meses, el vicepresidente no podía concurrir asiduamente a las conferencias. Por unanimidad, los cofrades designaron a Pier Giorgio para sustituirlo interinamente. No podían hacer más acertada elección. Varias veces sustituyó también, y con mucho acierto, al presidente. Sabía, dice un cofrade, tomar el camino de los corazones para llegar al alma de los desdichados, más especialmente probados por el sufrimiento, y a veces víctimas de irritantes injusticias sociales. Y otro dice, en la casa de ciertas familias no hemos podido hablar de las cuestiones religiosas, sino luego de haber sugerido que oraran por Pier Giorgio o le invocaran. Muchos de sus actos de caridad seguirán siendo ignorados, gracias al cuidado que se tomó de disimularlos bajo el anónimo de la conferencia. Hemos de agradecer mucho a los pobres y a sus compañeros de visitas lo poco que conocemos. Uno de sus amigos de Roma, haciendo resaltar ese mismo cuidado de la humildad que encubría toda su acción, asegura a su vez que solo tuvo un conocimiento indirecto de su abnegación en provecho de las clases trabajadoras. Jamás hablaba de ello. Después de su muerte, sus cofrades, obligados a decir lo que habían comprobado, se resolvieron a manifestarlo. Muchos de ellos a disgusto, por temor de no poder decirlo todo, o de expresar mal sus impresiones. La mayor parte prefirió relatar, no sin emoción, lo que habían visto. No lo lamentemos. ¿No es a través de la trama de los relatos evangélicos que mejor sentimos latir el corazón del Maestro? Guiado por sus compañeros, mirémosle obrar. En la tarde de un viernes, le acompañaba en una visita a los pobres de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, una de las más desheredadas de Turín. Llovía algo, y nos habíamos acurrucado en un rincón de un tranvía atestado de gente. ¿Qué tienes ahí dentro?, le pregunté, señalando el bolsillo de su gabán, tan hinchado que deslucía la elegancia de su traje. Se echó a reír, y luego, hundiendo la mano en el bolsillo, me mostró a escondidas la punta de una galocha, reluciente, en su envoltura de hojalata dorada. ¿Sabes que el hijo de la T arde en ganas de ir al patronato de San Francisco de Sales, y que su madre no se anima a mandarlo allí, porque no tiene calzado? Nada agregué. Cuando llegamos a la casa, la madre estaba ausente, y el niño mecía cariñosamente a su hermanito. Al divisar las magníficas galochas, el niño abrió desmesuradamente los ojos agradecidos, y ni siquiera supo dar las gracias. Pier Giorgio comprendió, y con tono paternal: «Ahora que tienes galochas», le dijo, «irás todos los domingos, mañana y tarde, al patronato. Ya di tu nombre, te conocen y te quieren bien». Luego nos retiramos, después de haberle dejado saludos para su mamá y de haber puesto sobre la mesa bonos de pan y de leche. Qué delicadeza también en estas sencillas líneas, que aluden a cierta visita a un hogar prolífico por el cual se interesaba. Llegamos. La madre estaba en cama, el padre en su trabajo, y los niños jugaban ruidosamente en la habitación inmediata. Pier Giorgio se acercó a los niños,
y luego de haberlos acariciado, les dijo en piamontés: «Mamá está enferma. Sed juiciosos y tratad de no armar demasiado ruido». Un pobre ciego de guerra, que tenía 5 hijos a quienes mantener, era protegido por los cofrades que habían logrado hacerle dar una pensión. Debía cambiar de vivienda, mas no tenía los recursos suficientes para pagar los gastos de la mudanza. Ayudado por sus cofrades, Pier Giorgio quiso encargarse de ella. Pidieron prestado un carrito de mano, cargaron todas las ropas y cruzaron toda la ciudad, desde la calle del Po hasta los alrededores del arrabal de San Pablo. Un cofrade se había enganchado a las varas. Pier Giorgio, con una mano, empujaba el carrito y con la otra arrastraba la recua de los chiquillos alegres al ver el extraño tiro. En el acta de la conferencia que relata este incidente, se lee simplemente que se buscó una vivienda para un pobre y que la mudanza se efectuó mediante los buenos servicios de los cofrades. La misma preocupación de la modestia no preservó de cierta notoriedad el siguiente hecho. Un padre de familia, que padecía de una enfermedad de corazón, se hallaba imposibilitado de sufragar con su trabajo los gastos de su sustento y del de sus hijos. Se discutió su caso. Pier Giorgio reflexionó y dijo: si se pudiese proporcionarle un medio no muy cansador de ganarse la vida, ¿quién sabe si se le hiciera vendedor de sorbetes? A pesar de ser singular, la idea no dejó de parecer excelente. Se adhirieron a ella. Pero, ¿dónde hallar las 500 liras que habían de anticipar para la compra del material? No solo estaba vacía la caja de la conferencia, sino que adeudaba 250 liras. Aunque seductora la propuesta, fue rechazada. Pier Giorgio la sostuvo por el contrario con energía. Viendo que el grupo persistía en su negativa, conversó aparte con el tesorero y le rogó tuviera a bien anunciar una ofrenda anónima de 500 liras. Dicho y hecho, los cofrades aprobaron la compra del material. Decidieron, y Pier Giorgio el primero, que el pobre abonaría su deuda a medida que tuviera dinero disponible. Y se separaron. El tesorero que relata el hecho dice que, después de la reunión, le preguntó a Pier Giorgio si pensaba recuperar alguna vez esa suma. No, respondió simplemente. Pero era bueno obrar así, para sugerirle, y si fuese necesario, imponerle, a ese desdichado, la idea del ahorro. Si no recupero ese dinero, será para su familia. Debemos obrar así. Es muy bello dar, pero es aún más bello proporcionarles trabajo a los pobres y enseñarles a ahorrar. Acabamos de aludir al estado de la caja. Casi siempre estaba vacía, y eso cuando no estaba endeudada. Algunos cofrades impresionables se alarmaban y proponían sin discusión restringir la entrega de los bonos de pan. Pier Giorgio, recordando el Date et dabitur vobis del Evangelio, protestaba enérgicamente. No hace falta decir que él mismo cargaba casi siempre con el déficit. Y, sin embargo, su cartera no estaba habitualmente forrada de billetes. A menudo, y con razón, quedaba reducido a tener que pedir prestado, por no tener en el bolsillo ni siquiera con qué pagar un boleto de tranvía. Diferentemente de otros estudiantes, no recibía de sus padres mensualidad alguna, contentándose con pedirle cada vez a su madre el dinero que necesitaba. Muy a menudo, por otra parte, rehusaba algún ofrecimiento, juzgándolo demasiado elevado. Si, habiendo pedido 100 liras, le ofrecían 200, protestaba con un alegre «eso basta» y daba una voltereta. Únicamente en raras circunstancias, por ejemplo, para ayudar a estudiantes pobres, le ocurrió pedir sumas más importantes.
¿No fue nunca sorprendida su buena fe? Sí, y lo contrario sería extraño. De ese modo, perdió cierto día 400 libras, debido a no haberse informado suficientemente acerca de la honorabilidad de una pordiosera, que logró hábilmente que se compadeciera de su suerte. Y es así que no recuperó jamás una suma bastante fuerte prestada a un estudiante que la necesitaba, según decía, para terminar sus estudios. Habiéndose encontrado al poco tiempo con ese estudiante, que iba muy bien vestido y en alegre compañía, se contentó con decirle riéndose a un amigo: «Mira, allí van de paseo mis 1000 liras». Incorregible, con la misma feliz sonrisa, continuó, haciendo la dicha de otros. La mayoría de las veces, esas larguezas las hacía a costa de su propio bienestar y de legítimas satisfacciones que hubiera podido proporcionarse honestamente. Pues este joven, tan sensible para con la miseria ajena y tan activo para aprovechar las ocasiones de dar su dinero y su trabajo, era también un mortificado. Si estaba en la montaña, dormía en el refugio y se alimentaba con las provisiones que llevaba para la excursión. Cuando que, con el dinero que le entregaban, hubiese podido tomar pensión en el gran hotel de Saint Moritz, como se lo hacía notar su madre con indulgente sonrisa. Está de más decir que el dinero ahorrado de esta forma estaba destinado a acrecentar su arqueta personal para los pobres. Haciendo sus cuentas, al regreso de un viaje que acababa de realizar a Praga y a Viena, comprobó que tenía solo 1 lira en el bolsillo. Como su madre le manifestara su sorpresa, nada dijo en ese momento. Pero, más tarde, se olvidó y narró que había hecho un maravilloso descubrimiento, a saber que en viaje uno puede muy bien contentarse con una sola comida diaria, o sea, un tazón de café con leche, ya muy entrada la mañana. En otra circunstancia, habló con tanto calor de la miseria de los estudiantes vieneses, que su madre concluyó entendiendo cómo, de hecho, uno muy bien puede contentarse en un viaje con una sola comida, libre de regresar con 1 sola lira en el bolsillo.